7 de la mañana, 28 minutos. Mañana se instala un nuevo periodo ordinario en el Congreso de la República, es decir, una nueva legislatura, la segunda con el gobierno de Gustavo Petro al frente de la presidencia del país. Una legislatura que es clave para las reformas y las propuestas de cambio que tiene el gobierno nacional, para revisar nuevamente la reforma pensional que avanza, el tema de la salud, bueno, van a volver a presentar la laboral, eso por solo citar algunos elementos que serán clave en desarrollo de la nueva legislatura que empieza mañana. Y para que hablemos de eso, ya estamos con dos invitados, uno aquí en el set, otro conectado por plataforma, para que desarrollemos este asunto. En el set con nosotros, el representante a la Cámara, Hernán Cadavid, del Centro Democrático. Gracias, representante, por acompañarnos. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días a todos ustedes, gracias, y aquí estamos listos para hablarle a los antioqueños, gracias. No pudo estar acá, pero está conectadito, muy juicioso y desde hace un buen rato. Alejandro Toro, también representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia del Pacto Histórico. Representante, bienvenido, buenos días. Un saludo a toda la mesa, a quienes están allá, a quienes nos están viendo, también a Hernán, un abrazo. Y bueno, de aquí desde Bogotá tenemos hoy reunión de bancada, entonces por eso no estoy hoy con ustedes. Entendemos perfectamente y agradecemos que esté conectado para conversar este rato con nosotros en Consejo de Redacción. La citación, la invitación, muy puntual. Nueva legislatura, pero no sé si vieron ustedes que hay una pregunta al aire. Consultamos a nuestras audiencias respecto a lo dicho ayer por el presidente de la República en Bruselas cuando se clausuró el tercer encuentro de la Unión Europea y la CELAC, que son los países de América Latina y el Caribe, y quisiéramos con ustedes retomar, mejor dicho, hacerles la pregunta del día, porque es que lo de ayer tiene mucho de ideológico, con un contexto político y geopolítico internacional bien interesante, pero obviamente desde lo ideológico pues tiene posturas y hoy hay un gran debate en torno a esas expresiones. Primero el representante, el integrante del Pacto Histórico, ¿cómo vio usted esa declaración, Alejandro, y cómo la tomó en el sentido de lo que piensa Petro y lo que hoy representa el gobierno colombiano? No, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo el presidente. Yo pertenezco a la Comisión Segunda, me ha gustado mucho trabajar el tema de las relaciones internacionales. Y estas preguntas generalmente lo que hacen es poner como una ventana solo donde se puede ver una parte de la historia. Entonces, si bien el presidente dice que hay una invasión, que hay un ataque al pueblo ucraniano y a la democracia ucraniana, no se puede desconocer lo que hacen otras potencias como Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa con el tema de Siria? ¿Qué pasa con el tema de Irak? ¿Qué pasa con el tema de Afganistán? ¿Qué pasa del tema de Libia? Donde llegaron inclusive con mentiras comprobadas y que después de muchos asesinatos, después de invasiones, se comprueba que lo que querían era o el petróleo o el recurso o la tierra en esas zonas. Así que hay que condenar lo que hoy está haciendo un país, pero eso no significa desconocer lo que ha sucedido en otras partes y que pasa de agache y que parece que nadie quisiera hacer esa pregunta. Tal vez usted acaba de llegar a la audiencia y no vio lo que dijo el presidente o no ha visto la pregunta que tenemos en el día de hoy. Para el contexto, nuevamente, es una exposición un poco más larga, por supuesto, la que hizo Gustavo Petro, pero en síntesis, la frase que ha desatado el debate y la polémica es la siguiente: no sabría decirles si es preferible apoyar a Estados Unidos o a Rusia. Me parece que es lo mismo. Desde la otra orilla ideológica, representante Cadavid, ¿cómo recibieron esas palabras en este tremendo encuentro internacional cuando además delegan a Colombia para que organice el siguiente encuentro en Cartagena el próximo año? Bueno, lo primero es decir que las relaciones internacionales no pueden ser una postura ideológica o solamente la visión partidista. Tiene que ser la representación del Estado. Y a mí me parece que al presidente de la República se le antoja que sigue siendo un comentarista de actividad política sin ningún rigor. Ir a hacer ese tipo de pronunciamientos, no en nombre del pacto histórico, sino en nombre del Estado colombiano, pues evidentemente nos deja muy mal parados. Y yo creo que eso tiene que analizarse de una manera integral con lo que ha venido sucediendo con los representantes en el Servicio Exterior colombiano en los últimos días, si no meses, donde unos van a las marchas activistas sandinistas en Nicaragua, donde otros generan otros problemas y se han dedicado a la vida política en sus países donde deberían estar cumpliendo una misión estrictamente constitucional. Pues hoy se integra este pronunciamiento que nos deja evidentemente
sin una línea de política internacional clara y dejándonos muy mal parados a todos ante el mundo. Hay que recordar que estamos haciendo una comparación entre un país invasor, absolutamente vulnerador de derechos humanos, y el principal socio comercial de Colombia. O sea que aquí no estamos jugando como con cualquier cosa. Representante Toro, comencemos entonces a analizar esas expectativas que hay frente a ese inicio de la nueva legislatura, un periodo que marca una diferencia muy grande con hace un año, cuando el gobierno tenía las absolutas mayorías en el Congreso y estaba muy cómodo con la presentación de esas reformas. Hoy esa coalición, usted ya lo sabe bien, pues se ha disuelto. ¿Cuál es la expectativa del pacto histórico para lograr esos apoyos a las reformas del gobierno? Bueno, lo primero es que yo sí había escuchado la pregunta y creo que respondí en contexto a lo que el presidente también dijo, y es que uno pues no puede andar no puede andar creyendo que otro puede obligarlo a tomar posición. Así que lo que el presidente dice es que ni uno ni otro. Entonces no es tibia, simplemente le está diciendo que los dos son unas potencias invasoras. Eso es tomar posición. Respecto a la pregunta que haces, pues claro que uno quisiera tener la mayor cantidad de votos. En el Congreso teníamos una coalición de gobierno muy fuerte, donde estaban partidos que era impensable antes de iniciar el periodo legislativo, como el Partido Conservador o la U, que nos daban unas mayorías importantes. Luego de que se rompe esta coalición de gobierno, lo que estamos buscando es convencer a la gente, es también llegar a concertaciones. Hubo el cambio de una ministra, llega el ministro Guillermo Alfonso, en ese momento pues salen una cantidad importante de ministros, se cede en algunos puntos, tratamos de mantener como las líneas bases de las reformas, y hoy creo que hace parte del ejercicio del ministro Velasco buscar esas mayorías. Sé que ha habido acercamiento. La semana pasada tuvimos una reunión en Casa de Nariño junto al doctor Carlos Ramón del Dapre y al ministro Velasco, junto a la ministra Gloria Inés Ramírez, para buscar esa mayoría. Así que esperamos que mañana, después de las 2 de la tarde que iniciamos, tengamos personas más convencidas, tengamos un mayor número de congresistas en estos otros partidos, Cambio Radical, la U y Partido Conservador, e inclusive el Centro Democrático, si se llega a concertaciones en puntos que para ellos son importantes. Eso es lo que esperamos, tener mayorías para que continúen las grandes reformas. Vamos con la discusión de la reforma a la salud, de la reforma pensional y una reforma laboral mucho más concertada, que no se presentará mañana como se había ya anunciado. Bueno, pues será un semestre sin duda de muchos retos, porque además de esas reformas que nos comenta el representante Alejandro, también está la mencionada de educación, la de servicios públicos, que hay que indicar pues que se vienen debates trascendentales para el país. Representante Hernán Cabillo, ¿usted cómo ve el panorama, teniendo presente que además estamos a puertas de unas elecciones territoriales? Bueno, Paula, primero hay que decir que el país tiene una gran incertidumbre. Usted aborda cada uno de los sectores económicos o productivos o sociales del país y tienen una gran incertidumbre. Y esa incertidumbre ha sido incorporada en gran parte por esa improvisación en el manejo de la agenda legislativa. No sé cuántos, 4 o 5 cambios de ministros, con lo que eso implica para la estabilidad política y las decisiones de los partidos. Esa variación de los gabinetes afecta directamente el trámite de las reformas. Eso es lo primero. Lo segundo es que es claro que el gobierno ha fracasado en gran parte de su agenda legislativa, afortunadamente, porque en nuestra opinión son bastante lesivas. Lo que pasó con la reforma laboral es una falta de concertación y una postura ideológica. Con los sectores productivos se conversaba, hablaban de un texto, iban y volvían y presentaban el que a ellos les convenía, al gobierno. Y así por el estilo en los otros temas. Eso hizo que se cayera, entre otras, la reforma política, que no avanzara la reforma a la salud, que no avanzara la reforma laboral, y ese trancón legislativo ha venido siendo propiciado por el propio gobierno. Usted lo dice muy bien, Paula, estamos a 3 meses de las elecciones y creo que la mayor concentración de los partidos con un gobierno que, según los números públicos, hoy tiene el 61% de desaprobación, va a ser muy difícil que pueda
avanzar en concretar mayorías. Es lo que yo creo y lo hacemos en función, por supuesto, de unas reformas que creo son lesivas. Representante Alejandro, por los buenos días. Lo decía el representante Cadavid, el gobierno arranca el año anterior con una cantidad de reformas que quedaron unas en el tintero, una que salió caminando, pero se ahogó reforma política, siguen esta Iván Salud que se vuelve a presentar, reforma pensional, y llegan con una carpeta nueva que es reforma de servicios públicos y reforma a la educación. Grandes puntos de atención. Usted decía ahorita, y anoté la frase, vamos a convencer a la gente. Es convencer, se refiere a la gente, es a convencer otra vez a los parlamentarios, a los representantes de la Cámara, a los senadores, para que voten estos proyectos. ¿Y cómo los van a convencer? Porque el tema en esto es claro. El famoso lentejismo entonces se va a empezar a aplicar, la mermelada, los cargos, los contratos. Hemos visto en Antioquia algunos de ellos que incluso eran del Partido Liberal o son del Partido Liberal. Hoy no se sabe, que hoy incluso no les quieren dar los avales. Pero la pregunta es muy sencilla: ¿cómo van a convencer los del pacto histórico o el gobierno, cómo va a convencer a estos otros partidos para que les sumen mayorías en estas reformas que llegan al Congreso a partir del 20 de julio? Hola Juan, buenos días. Buenos días. Hermoso tinto. Hoy creo que tenemos que hablar es con los congresistas. Yo creo que en general el pueblo colombiano, las mayorías, quienes votaron, inclusive quienes hicieron ganar el gobierno, lo hicieron porque les hablamos abiertamente de unas reformas, de devolver el horario nocturno, el recargo de los domingos, de mejorar o transformar el sistema de salud, de que no estaba funcionando el sistema pensional y que tenía que ser mucho más universal. O sea, las personas en general conocen que deben haber unas transformaciones y específicamente por eso votaron. Entonces, cuando hablo de convencer es principalmente dentro del Congreso, y eso hay muchas líneas, inclusive pues está el tema de la concertación, y lo estaba hablando. Hoy tenemos una reforma a la salud y una reforma pensional que van a discusión a plenaria. ¿Por qué van a discusión a plenaria? Porque tuvieron mayorías en las comisiones séptimas. Significa que sí hubo una concertación, que hubo un acercamiento, que hubo unas modificaciones que se solicitaron de parte de la oposición, inclusive o de sectores que no estaban de acuerdo. Entonces, esa concertación, ese convencer, pasa también por encontrar puntos comunes, porque aquí en el Congreso, y uno va aterrizando y va siendo muy realista, aquí se gana es con votos en el Congreso. Entonces, significa que a quienes tenemos principalmente que convencer y llegar a concertaciones son a los congresistas, y eso pues lo estamos logrando, y el país creo que tiene esa lectura y los sectores, porque hoy no estoy de acuerdo con el tema de la incertidumbre que habla Hernando, cuando estaban hablando de que el dólar se iba a disparar. Por allá un pastor hasta hablaba de 10.000 pesos, sus expertos hablaban de 7.000, 5.000 pesos, y hoy tenemos un dólar que está en 4.000 pesos, tenemos un histórico en mayor inversión extranjera, que significa que no hay incertidumbre. Lo que están es creyendo en Colombia. El dueño de la revista más grande del país acaba de ofertar por un almacén y le dijeron que no, y ofertó el 30% más, y viene a darse con una de las empresas más grandes del país. O sea que una cosa es decir que el país va mal y otra cosa es estar comprando no a precio de huevo, por encima otras empresas. Señores, hay un asunto de técnica administrativa que pasa por quienes ocuparán las presidencias de Senado y Cámara, que ahí hay un punto supremamente interesante para que conversemos esta mañana, y ustedes son representantes a la Cámara. Hablemos de la Cámara. La presidencia le corresponde en esta oportunidad al Partido Liberal, que en un sector importante está siendo muy crítico, desde César Gaviria, su presidente, y el gobierno de Gustavo Petro, pero que tiene un ala muy petrista, y ahí está Andrés Calle. Y todos los aliados al gobierno harán lo posible de que sea él quien quede en la presidencia, precisamente porque estar en la presidencia va a facilitar el proceso de trámite de las reformas y de lo que pretende el gobierno. Alejandro, ¿cómo ve esa disputa por la presidencia y qué están haciendo ustedes para que Calle sea el presidente? ¿O quién va a ser y qué perfil debería tener en favor de lo que ustedes necesitan en el Congreso? Liberales petristas. Así es. Bueno, lo primero, para que de pronto las personas entiendan un poco la dinámica también dentro del Congreso, quien debería tomar la decisión es el mismo partido.
O sea, nosotros quisiéramos que estuviera determinado congresista. En mi caso, y lo acabas de decir, Felipe, sería Andrés Calle. Andrés Calle es una persona que está convencida desde la primera vuelta, que trabajó en Córdoba por la elección de Gustavo Petro hasta que no pudo continuar, pues porque ya sería pues doble militancia, pero es una persona convencida de las reformas, de las transformaciones y de esta línea. Nosotros quisiéramos que él estuviera, que pues vamos a esperar que en la discusión que hagan dentro del Partido Liberal sea Andrés Calle el nombre que a nosotros nos presente el partido. Eso sería vital porque el presidente maneja la agenda. Y al manejar la agenda, eso implica qué proyectos llegan para ser discutidos o no, si el presidente da garantías, y esperamos que las reformas tengan una prioridad dentro de la agenda. Esas presidencias son clave, o a favor o en contra. Representante Cadavid, el tema usted cómo lo ve. Mientras tanto, un poco Centro Democrático, pues, obviamente protagónico, pero un poco como mirando a distancia a ver qué va a pasar con esa presidencia. Sí, Felipe, pero yo quisiera mencionar algo, es que no soy capaz de no hacerlo. Es que Alejandro decía, que lo saludo allá en Bogotá, Alejandro, decía es que aquí lo que importa son los votos, o se gana es con votos, pero cuidado, qué tipo de votos y cómo se consiguen. No es un voto cualquiera o es un voto que esté sometido a la presión burocrática. Lo digo yo, no, pues ahí fue evidente cómo el director o exdirector del Fondo Nacional del Ahorro está camino a un proceso penal y la Corte Suprema de Justicia abre un proceso penal sobre 18 congresistas del Partido Liberal porque les dijo que les había entregado unos puestos para que tramitaran reformas. Así que no es un voto por un voto, y esto el país también lo tiene que observar. Lo primero y lo segundo rápidamente es que si ven un mandato en las elecciones anteriores, eso no quiere decir que haya un poder ilimitado para presentar lo que se antoje. Si no, pues entonces cerremos el Congreso, porque ¿para qué discusión? ¿No? Entonces quisiera decir eso. Y segundo, frente a las mesas directivas, pues es así, hay unos acuerdos que se hacen desde el primer año, deberían ser los partidos los que definan quién sí, quién no, pero está sucediendo un tema muy complejo y es también la crisis de institucionalidad de los partidos, profesor Juan Carlos, y en esa medida están esferiando voto a voto y eso hace que, digamos, pueda generar una crisis institucional. Nosotros esperaríamos que los partidos digan quién y respaldar esos temas, pero ya veremos qué sucede mañana en el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado. Claro, el rifirrafe está, Felipe, usted le decía, pero entra a jugar Envigado. Los liberales de Envigado tienen en Preciado el candidato a ser el presidente de la Cámara de Representantes. Así es. Y eso es un juego, Alejandro, usted en Bogotá, usted sabe que ahí está la jugada. El uno votó por Petro y Preciado, el de Envigado, no votó por Petro. Sí, eso de alguna manera, representante, no, claro, tiene un viso, eso cambia un poco todos los juegos, usted sabe que es verdad. Sí, ahí hay una ruptura sin duda de la presión sobre los partidos y yo creo que eso no le hace bien del todo al Congreso, pero bueno, ya veremos qué sucede. Es la forma en que el gobierno ha ido llevando la relación con los partidos, ya no es institucional, sino que es uno a uno para tratar... El lentejismo que llaman. Lo llaman el lentejismo, profesor Juan Carlos. Sí, señor. Entonces yo creo que eso no sale bien. Alejandro, su turno a propósito de lo que dijo Benjumea. Bueno, quería decir que esto también en una fotografía mucho más amplia no solo pasa por las decisiones que tomamos en el Congreso, sea los partidos o sea los congresistas, sino también por lo que va a suceder el 29 de octubre a nivel regional. Es decir, aquí también se está jugando el poder regional. Ustedes hablan específicamente del tema de Julián Peinado, está también el congresista Ardila, y hay unos cursos que lo vivimos en Antioquia con el tema de la negación de unos avales de ese mismo partido. Y eso se traspola también a lo que sucede en el Congreso. Entonces son dos bloques que también quieren ser o tener mayor fortaleza en el poder regional, y eso se va a vivir yo creo que mañana también en el Congreso, y no hay que desconocerlo. También eso exterior influye en lo que sucede en el legislativo. Representante Cadavid, usted ha sido insistente en decir que estas reformas son lesivas para el país. ¿Por qué lo dice usted y qué expectativa hay con las reformas que va a presentar la oposición? Andrea, déjeme hablar solamente de dos, muy rápidamente. El efecto de la reforma laboral, no por lo que haya dicho siquiera la oposición, los sectores productivos, no todos los sindicatos, porque la reforma es un pliego más de unas centrales obreras afines al gobierno y no de todo el sindicalismo.
El mismo Banco de la República dijo que de avanzar el texto en los términos en los cuales se encuentra, destruiría 480.000 empleos. Banco de la República, no fue estimado ese estudio por el gobierno. Terminaron diciendo que esto no era para crear empleo. Entonces, ¿para qué? Para formalizar algunos pocos y tener la posibilidad de destruir muchos más. No hace una división sobre el tipo de empresa. No es lo mismo someter a unas cargas como las que impondría la reforma a una pyme o a una gran empresa. El 90% de los empleos formales en Colombia, Felipe, los proveen las pequeñas y medianas empresas. Con ellos no se conversó en los términos de cómo adaptarse. Eso es lo primero. Y si se hablara de la reforma a la salud, no hay claridad. Lo que está creando es vuelve la palabra, una gran incertidumbre. Elimina, le da un golpe blando, por llamarlo en los términos que a ellos les gusta, a las EPS. Las convierte en una llamada gestores de vida. No entienden el modelo. Si uno no entiende lo que está reformando, no puede arrojar una buena reforma. Usted no le puede decir a una EPS que en 2 años se convierta a gestora de vida y la llama intermediaria y le desconoce el carácter asegurador. Y el más afectado, los usuarios. Hoy se están demandando muchos más servicios hacia las EPS, descuadrando esa adecuación o desequilibrándola, porque el usuario tiene miedo y dice: me voy a quedar sin sistema de salud, ¿qué va a pasar? ¿Quién me va a atender? Entonces, toda esta serie de hechos, créanme que si no ha avanzado, es porque realmente tienen problemas. Y eso, como en tantos otros asuntos, ya vendrá lo minero, ya vendrá servicios públicos, y aquí no hay una capacidad de concertación, sino unos pulsos políticos, y eso parte de un error. O sea que nosotros trataremos de llevar unas contrarreformas, pero también de aportar en lo que haya que aportar y mejorar, porque nosotros no estamos en una oposición, digamos, que esté empecinada en destruir el avance del país, pero tampoco permitir una bomba de tiempo como estas. Representante Alejandro Toro, yo le quiero preguntar por lo siguiente, porque lo vimos en el anterior periodo, la falta de quórum, que se convirtió en una de las situaciones de polémicas, incluso en el interior del Congreso de la República, las inasistencias de muchos congresistas, incluidos del Pacto Histórico. ¿Hay alguna reflexión, una autocrítica, una mirada desde ustedes como movimiento a todo lo que ha venido sucediendo y cómo plantean estas discusiones? Porque lo decía ahora el representante Hernán Cadavid, gran parte de los partidos y movimientos van a estar concentrados en elecciones territoriales, visitando las regiones, y seguramente ese ausentismo afectará esa agenda legislativa. Bueno, primero es que no quisiera que quedara en el aire que no hemos concertado, que no hemos encontrado puntos comunes. Pues por eso pasó la reforma a la salud y por eso pasó la reforma pensional, justamente porque corrimos también esas decisiones que al principio para muchos de nosotros inclusive parecían inamovibles, y hoy inclusive estamos hablando de que no se presenta, como dijimos, la reforma laboral el día de mañana, justamente por eso, porque queremos encontrar mayor concertación, pero también que no sean unas reformas de nombre y maquilladas. Y respecto a la reflexión, que no solo es para el pacto histórico, sino para la mayoría o todos los partidos, nosotros tenemos un código ético, y sea del pacto histórico o sea de cualquier otro partido, nosotros, como decía el presidente actual de la Cámara, vinimos a dar ejemplo y no a dar vergüenza. Así que yo sí quiero hacer esta reflexión en torno al tema del ausentismo, en torno al tema de muchos comportamientos que realmente desdicen del ser de congresistas, porque la gente nos elige justamente con este nombre, representantes. ¿Qué queremos representar? Queremos representar lo mejor del pueblo colombiano, y esta reflexión la hacemos constantemente. Hoy justo tenemos, y por eso me debo ir ya, un encuentro de 8 de la mañana a 6 de la tarde para hacer una planificación del tema legislativo, pero también para hablar del tema de los comportamientos, de cómo debemos trabajar nosotros y representar al pueblo colombiano, porque no puede seguir pasando que el Congreso sea una de las instituciones más desacreditadas en el país, cuando son los mismos colombianos quienes deberían sentirse representados allí. Sí. Vaya tranquilo, representante, pero, que ya Felipe, concluimos. antes de que se vaya, ya un mensajito. Pero 10 segundos. Sí, usted que es tan claro, usted ha sido un tipo muy claro, que ha estado con nosotros, es prácticamente un panelista. Pero dígale de su equipo del Pacto Histórico que hay que dar ejemplo. Una Alex Flores, ese ejemplo no fue bonito. Una Susana Boreal con unos temas de escándalos, con el tema de inasistencia, eso no fue bonito. Ustedes son la nueva clase política, hay que dar buenos mensajes, representantes. 10 segundos, Juan, se le va pasando. Usted sabe cómo Alejandro, lo tenemos con cariño, responda, y por que favor, la verdad corto. es esa, hay que dar ejemplo, ustedes que son la nueva clase dirigente de este país, ¿o no, representante?
Óigalo, sin ambaje lo acabo de decir. Nosotros, me gusta mucho de David Racero, no vinimos a dar vergüenza, sino a dar ejemplo. Y tenemos que hacerlo. Y yo pues he hecho esta reflexión y no he salido a defender lo indefendible, y quiero hablar de un caso específico. Si bien yo estoy de acuerdo con el manejo en la mayoría de cosas que ha dado la ministra Irene, si se comprueba lo que se dijo del tema de su hijo, eso está mal, eso no podemos esconderlo, y eso tenemos que decírselo a nuestros votantes, que no vinimos a tomar el poder para simplemente convertirlo en algo que nos sirva a nosotros de manera personal. Entonces, completamente claro, mantendremos esa reflexión de dar ejemplo. Un abrazo para todos, todas. Hernán, nos vemos mañana. Gracias, representante. Alejandro Toro, representante a la Cámara por Antioquia. Pacto Histórico, representante Hernán Cadavid, gracias por acompañarnos esta mañana también. Muchas gracias a ustedes y siempre acá listos a hablarle a los antioqueños. Gracias.